Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos. Una nueva semana donde seguimos compartiendo con ustedes de la palabra de Dios, de la Biblia, donde seguimos recorriendo las páginas de la Sagrada Escritura. Esta semana nos toca arrancar desde el capítulo 15 de Números. Ahí habíamos dejado en nuestra recorrida semanal y vamos a ir hasta el 19. Allí está el mensaje que queremos compartir con ustedes hoy. El título que le hemos colocado al video es Los simuladores, ¿no? Y ahora en poquito tiempo, en pocos minutos van a comprender por qué. El capítulo 15 con el cual comenzamos de alguna forma sienta las bases del entendimiento de lo que va a venir después, ¿no? De la historia que va a venir a partir del capítulo 16. En el capítulo 15, los principales textos, ¿no? Nosotros siempre sintetizamos, los principales textos nos marcan algo interesante en relación al pecado, ¿no? El versículo 27 del capítulo 15 dice: si una persona peca por error, ofrecerá una cabra de un año por expiación, tal como acostumbraban ellos. Ustedes recordaban todo el sistema, ¿no? de sacrificios y demás, que quedó caduco eso en la muerte de Cristo, donde ya no tenía más razón de ser, ¿no? El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por error, la reconciliará y quedará perdonada. El versículo 30 dice: pero la persona que haga algo con soberbia, tanto el natural como el extranjero, injuria al Señor. Esa persona será cortada de su pueblo. Es interesante lo que plantean estos versículos del capítulo 15 del libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. El pecado es pecado, ¿no? El pecado es rebelión contra Dios, el pecado es separación de Dios, el pecado es hacer las cosas a mi manera, el pecado es elegir una vida donde el que decide soy yo, fuera de lo que Dios diga o de lo que Dios aconseje. Pero acá hace una distinción, ¿no? Dice que hay pecado por error y pecado realizado con soberbia. Ambos necesitan de la gracia y del perdón de Dios, ¿no? El pecado por error tenía que ser confesado, abandonado, y el sacerdote se encargaba allí de mediar para la reconciliación a través de ese sacrificio, ¿no? Como leímos en los textos o en los versículos 27 y 28. Pero el 30 nos presenta el pecado con soberbia, ¿no? Y la historia que viene en el capítulo 16, por eso decía yo que estos textos sientan las bases, la historia que viene en el capítulo 16 tiene que ver con un pecado realizado con soberbia, ¿no? Aquel pecado que se hace deliberadamente, aquel pecado que se hace con malicia, sabiendo que está mal, ¿no? Como cuando uno sabe que está haciendo mal al prójimo y lo hace igual, ¿no? O cuando uno sabe que algo le desagrada a Dios y lo hace igual, ¿no? Ese pecado hecho con malicia, deliberadamente, a propósito, a plena conciencia, ese es el pecado realizado con soberbia, ¿no? Como diciendo: vos, Dios, decí lo que quieras, a mí no me importa, ¿no? Yo lo voy a hacer de esta manera y de esta forma. Ese es el pecado realizado con soberbia. Y bueno, lo que viene en el capítulo 16 es una historia donde vamos a ver a un grupo de personas que tiene por principales protagonistas a 4 personas, ¿no? Y por lo que estas 4 personas ambicionaban, por la soberbia de estas 4 personas, por lo que buscaban estas 4 personas, y por la simulación, ¿no? de propósito de estas 4 personas, se nos ocurrió ponerle el título Los simuladores, ¿no? a este video. El capítulo 16 nos habla de la rebelión de Coré, una historia bastante conocida del Antiguo Testamento, quizás una de las rebeliones más importantes que se levantaron o se pretendieron levantar contra Moisés. El capítulo 16 de Números, versículo 1, nos presenta a estos 4 personajes. Uno es Coré, ¿no? El otro es Datán, el otro es Abirán y el otro es On, ¿no? Estos 4 grandes simuladores que en nombre de la verdad, que en nombre del bienestar del pueblo, que en nombre de la santidad, que en nombre de la democracia, ¿no? En el reparto de la santidad, por decirlo de alguna manera, en nombre de eso se van a rebelar contra el gobierno de Moisés y por ende contra el gobierno de Dios, porque Dios le había dejado a su pueblo
claro más de una vez que en realidad cualquier atentado contra Moisés y Aarón era un atentado contra Dios, ¿no? Porque en ese momento el pueblo de Israel era una teocracia, era Dios su dirigente, ¿no? Era Dios quien los acompañaba después de haberlos sacado de Egipto. Es increíble que estos 4 personajes, ¿no? El más conocido es Coré, pero lo acompañaban Datán, Abirán y On. Es interesante que estos 4 personajes formaban parte de los principales de Israel. Estos 4 personajes habían visto todos los milagros, ¿no?, que nosotros ya describimos en los videos anteriores de Proyecto Apocalipsis, desde la salida de Egipto, ¿no?, con las plagas, la apertura del Mar Rojo, y bueno, lo que mencionamos siempre, ¿no?, el sustento de Dios en el desierto, las manifestaciones divinas, la posibilidad de acercarse a Dios, ¿no?, allí en el monte, de ver la manifestación directa de Dios, ¿no?, un privilegio que muy pocos de los mortales han tenido. Sin embargo, en estas personas aún abrigaba la soberbia suficiente como para rebelarse. Y esto no nos debería sorprender, porque es lo que ocurrió también con el diablo, ¿no? El diablo en el cielo venía, por así decirlo, en jerarquía de los seres creados, era el máximo, ¿no? O sea, después de Dios venía él. Sin embargo, albergó soberbia, hubo rebelión. Tiene muchos puntos en común, de paso, es interesante. La rebelión de Satanás en el cielo con la rebelión de Coré allí en el desierto, hay muchas similitudes. El versículo 2 del capítulo 16 de Números dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, varones de renombre. No eran cualquiera los que se estaban rebelando, arrastrados por estos 4, no eran cualquiera los que se estaban rebelando contra Moisés, ¿no? Y así como el diablo en su rebelión arrastró a la tercera parte de los ángeles, ¿no?, que cayeron con él, acá estos 4 arrastran a 250 príncipes de Israel, personas de renombre, personas importantes del pueblo. El versículo 3 dice que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque todos los de la congregación son santos, y en medio de ellos está el Señor. Es decir, acá aparece, ¿no?, el tema de la soberbia encubierta. ¿Cuál era el problema de Coré y de sus acompañantes? Que Dios hablaba a través de Moisés y con la ayuda de Aarón y de María, ¿no?, pero fundamentalmente a través de Moisés. El problema de Coré y su séquito era que Dios hablaba a través de Moisés. Entonces, en su rebelión, ¿no?, en sus palabras que le dicen a los príncipes y al pueblo, dice: todos somos santos. Porque no es Moisés, está diciendo indirectamente, no, Moisés no es superior a nosotros, Moisés no es diferente, Moisés no es elegido por Dios, todos somos santos. Bueno, esta misma pretensión es la de Satanás, es la del diablo cuando inició su rebelión, ¿no?, en contra del gobierno de Dios. La Biblia habla de las pretensiones en los libros de Ezequiel, en los libros de Isaías, habla de las pretensiones del diablo, ¿no?, de subiré a los cielos, seré semejante al Altísimo. Evidentemente este mismo espíritu estaba en ese momento en Coré y quienes lo acompañaban, ¿no? Sigue diciendo el relato en el versículo 4: cuando Moisés los oyó, se echó sobre su rostro. Es interesante, ¿no?, que cuando Coré y estos otros 3 que lo acompañaban y los 250 príncipes que lo acompañaban en esta rebelión, ¿no?, ¿cuál fue la reacción de Moisés? Moisés podría haber juntado gente, él como máximo líder de Israel tenía gente que le respondía, ¿no? Se podría haber armado una guerra interna allí en el medio del pueblo. Sin embargo, esa no fue la reacción de Moisés. Moisés se postró delante de Dios, como lo había hecho en cada una de las ocasiones anteriores. ¿Se acuerdan inclusive el capítulo pasado? Murmuradores del mal, ¿no?, cuando hablamos también de distintas rebeliones, ¿no?, que se levantaban allí contra Moisés y él siempre terminaba orando al final por los que se rebelaban. Bueno, esta situación es similar, ¿no? Moisés ora, Moisés no entra en guerra, Moisés no entra en disputa, Moisés no empieza a discutir, ¿no?, ni con palabras ni con fuerza. Moisés ora, Moisés presenta esta situación delante de Dios. Y aquí quizás es donde muchos de nosotros fallamos, ¿no? Aquí es donde el ser humano muchas veces falla, que cuando el cristiano, ¿no?, fundamentalmente cuando es atacado, cuando recibe mal de otra parte,
Claramente lo que la Biblia nos enseña, que lo que tenemos que hacer es poner eso en manos de Dios. Tenemos que orar, no tenemos que ir a la confrontación, ¿no? Directa para pretender responder por nosotros mismos, sino que hay que presentar las cosas delante de Dios en oración. Y eso es lo que Moisés hace. Y Moisés en el versículo 5 le dijo a Coré y a todo su séquito: mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo, ¿no? ¿Cuál había sido el desafío de Coré? Todos somos santos, ¿no? ¿Por qué vos sí y yo no? Esa era un poco lo que lo impulsaba a Coré, ¿no? ¿Por qué vos tenés esta función y yo no? ¿Por qué vos tenés honor y yo no? ¿Por qué vos esto y yo no? Todos somos iguales, todos somos santos. Eso era lo que decía Coré. Evidentemente había una cuestión de envidia, ¿no? Allí también que lo motivaba en ese sentido. Y por eso Moisés lo que hace en respuesta es orar y decirle, bueno, que Dios muestre quién es santo y quién no lo es. Y es más, en el versículo 8 dijo más Moisés a Coré: oigan ahora, levitas, ¿es poco que el Dios de Israel los haya apartado de su congregación, allegándolos así para que ministren en el santuario del Señor y estén ante la congregación para servirle? Él te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos levitas, y ahora ustedes procuran también el sacerdocio. Evidentemente lo que Coré y que los que lo acompañaban querían era el sacerdocio, pero Dios no los había llamado a eso, ¿no? Dios sí les había permitido que ellos participaran y trabajaran en otras funciones, pero no en el sacerdocio. Ahora este texto, por lo que Moisés le dice, deja en claro que a donde apuntaban Coré y los que lo seguían era al sacerdocio, ¿no? Y la crítica era esa, ¿no? ¿Por qué ellos son sacerdotes y yo no? ¿No? Esa era la crítica de Coré y los que lo seguían. A partir del versículo 16, vemos allí que Moisés le dice a Coré, ¿no? Versículo 17, tomen cada uno un incensario, pongan incienso en ellos y lléguense ante el Señor. Ustedes dicen que son sacerdotes. Bueno, llene cada uno su incensario y presentémonos todos a la puerta de la tienda de reunión, a la puerta del santuario. Presentémonos todos ahí y veamos qué dice Dios, ¿no? Nuevamente Moisés dejando esta rebelión y esta situación en manos de Dios. El versículo 19 dice que Coré había juntado ya contra ellos a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Coré ya se había llevado, por las dudas, la barra que lo apoyaba, ¿no? Ya había juntado gente, dice aquí. En el versículo 20, Dios, ¿no?, le dice a Moisés y a Aarón: apártense de esta congregación y los consumiré en un momento. A Dios le desagradó esta rebelión de Coré y de quienes lo acompañaban, porque Dios conoce por sobre todas las cosas el corazón y sabía las intenciones de Coré y de quienes lo acompañaban. Sin embargo, Moisés aquí nuevamente intercede por la gente, ¿no? Y le dice a Dios, no, dice, si el que está haciendo la rebelión son ellos, y Dios intercede por todos los demás que lo acompañaban, por ellos intercede Moisés, ¿no? El versículo 24 dice: di a la congregación, apártense de la tienda de Coré, Datán y Abiram, ¿no? Dios siempre da oportunidad. Aún para aquellos que caen en el error o que pueden ser arrastrados por engaño, Dios da oportunidad, ¿no? Por eso la oportunidad era esta: apártense, no sigan en esta rebelión, apártense. Algunos lo hicieron, otros no, ¿no? Otros se quedaron allí con Coré y Datán y Abirán y con quienes estaban rebelados con soberbia, ¿no? En el versículo 29, Moisés dice: si estos hombres mueren como todos los hombres, o al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todas sus cosas, y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes conocerán que estos hombres irritaron al Señor. Eso lo dijo Moisés, ¿no? En ese marco donde estaban todos parados allí frente al santuario, los sacerdotes de Dios con Moisés, los que habían sido establecidos por Dios, la casa de Aarón, y por otro lado estos que pretendían ese lugar y que se habían levantado con soberbia. El relato bíblico dice que nuevamente hay una manifestación divina, ¿no? Como tantas de las que hemos visto en los primeros libros de la Biblia, cosas que no pueden ocurrir por sí solas,
¿no? Y en ese momento la tierra se abre y traga a Coré y a quienes permanecieron con él en la rebelión. Y también desciende fuego del cielo y consume a aquellos que pretendían el sacerdocio a través de la fuerza, ¿no? Y a través de la soberbia. Eso lo dice el versículo 35, dice: un fuego del Señor consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El versículo 40 dice: para que los israelitas recuerden que ningún extraño que no sea del linaje de Aarón se acercará a ofrecer incienso ante el Señor, para que no les suceda como a Coré y a su séquito, según lo dijo el Señor por medio de Moisés, ¿no? Y en el capítulo 17, ¿cuál es la instrucción de Dios? La instrucción de Dios es, ante esta revuelta, ¿no?, que se había producido y que ya había sido extinguida, pero para que no quedaran dudas de que era Dios el que elegía, ¿no?, quiénes eran sus ministros, sus siervos, sus sacerdotes, en el capítulo 17 convocan nuevamente a las tribus, a las 12 tribus de Israel, y entonces dice así, capítulo 17, versículo 1. El Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y toma de ellos una vara por cada príncipe de cada tribu, 12 varas conforme a sus casas paternas, y escribe el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque habrá una sola vara por cada tribu. Y las pondrás en la tienda de reunión, ante el testimonio, donde yo me declaro a ustedes, es decir, en el lugar santísimo del santuario, donde estaba el arca, ¿no?, con los mandamientos. Y la vara de Aarón que yo elija, y la vara del varón, que yo elija, florecerá, dice Dios, ¿no? Entonces, lo que tenían que hacer era poner una vara por cada tribu, donde estaba el arca del testimonio, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, ¿no?, a Israel, donde también estaban las tablas, ¿no?, con los mandamientos. Y había que dejar esas varas, ir a ver al otro día, y la vara que milagrosamente hubiera florecido, eso iba a ser la señal de que ese era la casa que Dios había dispuesto que debía servir en el sacerdocio, en el santuario. Y la vara, confirmando lo que ya venía sucediendo, la vara que florece es la de Aarón, ¿no? La vara que florece es la de Aarón. El versículo 6 dice: al día siguiente, cuando Moisés vino a la tienda de reunión, vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, había arrojado renuevos y producido almendras. Ante este hecho, al pueblo ya no le quedó más duda, por si había quedado alguna duda, ¿no?, con la tierra que se abre, con el fuego que desciende del cielo. Ahora además recibían esta otra señal, ¿no? La vara que florecía era la que Dios elegía, la de Aarón, ¿no? Y confirmaba el sacerdocio sobre Aarón y su casa. Es interesante porque nosotros podemos hacer una aplicación espiritual a esto, ¿no? En el mundo existen muchas rebeliones. Las rebeliones existen en el campo político, en el campo social, existen lamentablemente también en el campo religioso. Y la Biblia contiene un texto, una palabra de Jesús, ¿no? Cuando habla del verdadero cristiano, del verdadero servidor, dice, o del verdadero profeta, ¿no?, o del verdadero creyente, la Biblia dice: por sus frutos los conoceráis, ¿no? Y Jesús dijo: ¿puede el mal árbol dar un buen fruto o el buen árbol dar un fruto malo? Dice: por sus frutos los conocerás, ¿no? Y es interesante que en esto que sucede en Números 17, la señal fue que una de las varas reverdeció, floreció, de un día para el otro, de forma milagrosa. El verdadero cristiano siempre va a florecer, ¿no? El fruto de la vida del verdadero cristiano va a ser manifiesto a todas las personas. Alguien que con simulación, ¿no?, como estos simuladores, pretende llevar adelante el sacerdocio, puede que a través del engaño, ¿no?, y a través de algunas situaciones pueda llegar a conseguir esa función, ¿no? Pero tarde o temprano el fruto va a indicar si esa persona realmente es una persona de Dios o esa persona no es una persona que Dios llamó, ¿no?, para esa tarea. El fruto siempre manifiesta, ¿no? El fruto es innegable. Yo puedo decir soy cristiano, soy creyente, pero después cómo es mi vida, ¿no?, a lo largo
de la semana, cómo es mi vida a lo largo del mes, cómo es mi vida en mi interacción con las personas, en el trabajo, en el estudio, en la familia, en la comunidad en la que vivo. El fruto es algo que no se puede negar, ¿no? Y cuando una vara florece, lo ve todo el mundo. Y cuando una vara no florece, también lo ve todo el mundo. La última parte del mensaje de hoy la encontramos en los capítulos 18 y 19, porque después de todos estos acontecimientos, Dios confirma, ¿no?, su llamado sobre Aarón y sobre su casa. Y bueno, hay una serie de cosas que nosotros marcamos, que lo vamos a mencionar muy brevemente. Son 7 puntos, ¿no?, importantes del sacerdocio que Dios quiere, ¿no? 7 características que nosotros debiéramos encontrar en todo aquel que está llevando adelante una responsabilidad espiritual, ¿no? Y ojalá también las encontráramos en aquellos que llevan responsabilidades en otros ámbitos, ¿no? El capítulo 18, entonces, de Números, capítulo 18, versículo 1, dice: el Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargarán el pecado cometido contra el santuario, y tú y tus hijos cargarán las ofensas contra el sacerdocio, ¿no? O sea, ¿cuál era la función principal de Aarón y de su casa? La intercesión, ¿no? El interceder por el pecado del pueblo, ¿no? El interceder para pedir perdón, para que las personas y para que el pueblo pudiera ser reconciliado. Y aquí encontramos una primera e importantísima característica del verdadero líder, ¿no?, espiritual. El verdadero líder espiritual siempre va a trabajar por la reconciliación, siempre va a trabajar por el perdón, ¿no? Es interesante esta característica que aparece allí en el capítulo 18 de Números. ¿Cuál es la segunda que encontré en el versículo 3? Dice: guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el santuario. La obediencia, ¿no? Otro tema que hemos visto a lo largo de varios de nuestros videos. Un tema al cual Dios le da particular importancia, la obediencia, ¿no? El poder obedecer. Un líder espiritual va a interceder, va a buscar la reconciliación y también va a llevar una vida de obediencia, ¿no? La tercera característica está en el versículo 5, que dice: ustedes tendrán el cuidado del santuario y del altar, para que no caiga más la ira sobre los israelitas, ¿no? El cuidado, dice aquí, del santuario y del altar. Y esta tercera característica es la de ser guardianes espirituales, ¿no? Todo líder espiritual va a ser un custodio de las verdades de Dios, ¿no?, que hoy las tenemos fundamentalmente aquí en su palabra. Todo verdadero líder espiritual va a basar su accionar en defender esto, ¿no?, en defender la Biblia, en defender la palabra de Dios por sobre cualquier otro interés y bajo cualquier circunstancia. Ser un guardián espiritual, un guardián de la palabra de Dios. Esa es otra de las características de todo verdadero sacerdote o líder espiritual. El cuarto punto que anoté dice también, versículo, ya se los menciono, justo hay que dar vuelta a la página, versículo 7, dice: pero tú y tus hijos guardarán su sacerdocio en todo lo concerniente al altar y lo que está del velo adentro, y ministrarán. Yo lo he dado en don el servicio de sacerdocio, dice, y entonces, ¿de qué habla aquí? Habla de ministrar y de servicio. Todo verdadero líder espiritual ministra las cosas de Dios y sirve, ¿no? Es un servidor. Todo verdadero líder espiritual no se sirve a sí mismo, sino que está puesto para servir al prójimo, ¿no?, para servir a los demás. De paso, como siempre digo, ¿no?, y sé que nos escuchan personas algunos que practican por ahí alguna religión, que se congregan, quizás otros que no. Siempre digo, qué lindo que estas características, ¿no?, que acá fundamentalmente está hablando del sacerdocio, del liderazgo espiritual, ¿no?, pero qué lindo que esto también se pudiera aplicar en otros campos, ¿no?, de la vida de cada comunidad, de cada país, de cada provincia, en el campo político, en el campo social. Qué hermoso sería tener líderes, ¿no?, que realmente vivan estos principios que la Biblia da, que Dios da, ¿no?, para el liderazgo. El número 5, son 7 en total, está en el versículo 20. Dice: el Señor dijo también a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás herencia,
ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu herencia en medio de los israelitas. ¿Qué nos dice este texto? Dios le dice a Aarón y a su casa, la herencia de ustedes soy yo, ¿no? Yo les doy herencia, y les dice claramente, ¿no? Dice, de la tierra de ellos, es decir, de las demás tribus, no tendrás herencia, ¿no? ¿Dónde debería estar puesta la mirada del líder espiritual? ¿En las cosas materiales? ¿En las riquezas? ¿O la mirada del líder espiritual debiera estar puesta en las cosas de Dios? No, creo que la respuesta decanta por sí sola. Y uno de los males de estos tiempos es la búsqueda, ¿no? La búsqueda exagerada de lo material, ¿no? La búsqueda de las comodidades, la búsqueda de la riqueza. Y es una tentación grande esta para muchos líderes espirituales, ¿no? Para muchas personas que ocupan también funciones de liderazgo. ¿Dónde está puesta la mirada? ¿No? No debiera estar puesta en la acumulación de riqueza y de cosas materiales. El sexto punto está en el versículo 26. Dice, así dirás a los levitas, cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes por herencia, presentarán de ellos una ofrenda mecida al Señor, el diezmo de los diezmos. Es decir, si el pueblo diezma, ustedes también, le está diciendo Dios aquí a quienes ejercían el sacerdocio. ¿Y de qué habla esto? Habla del ejemplo, ¿no? Siempre se dice que se predica con el ejemplo, ¿no? Hay una frase que leí una vez que la he repetido mucho, que dice, lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices, ¿no? El ejemplo. Acá habla del tema del diezmo, pero esto se podría aplicar a cualquier otra cosa. Los sacerdotes, los líderes espirituales, tenían que ser ejemplos, estaban llamados a ser ejemplo. Y el último punto, el 7, lo encontramos en el capítulo 19, versículo 6, en el versículo 7, perdón, dice, el sacerdote lavará luego sus vestiduras y su cuerpo, ¿no? El capítulo 19 de Números habla del agua de la purificación. En realidad, esto lo podemos aplicar a la necesidad, ¿no? Que el sacerdote tenía de ser también purificado, ¿no? El sacerdote no era un ser perfecto, no era una persona perfecta que no necesitaba ser lavada, no era alguien inmaculado que no necesitaba del perdón de Dios, era uno más de entre el pueblo, evidentemente con algunas características que Dios por eso lo había llamado, pero también necesitaba el perdón, también necesitaba ser limpio, también necesitaba ser lavado, ¿no? Acá habla del agua, pero también esto tiene un simbolismo muy, muy interesante y una aplicación espiritual interesante. El sacerdote no está allá arriba, no es alguien de otra esfera, sino que es uno más de entre el pueblo que está puesto para servir, está puesto para ministrar, está puesto para ser un custodio de la palabra o de la orden de Dios, está llamado a vivir una vida de obediencia, pero por sobre todas las cosas es alguien que también necesita ser limpio, ¿no? Y eso solamente se consigue yendo a Dios, confesando los pecados y yendo a Dios en oración. Queridos amigos y amigas, esperemos que hayan disfrutado de este capítulo, que hayamos sacado lecciones importantes para poder aplicar a nuestras vidas, que no seamos como estos simuladores, ¿no? Que no seamos como Coré, Datán, Abirán y On y los 250 que lo siguieron, que no seamos como ellos, que realmente podamos ser como la casa de Aarón, ¿no? Como es descrita aquí la casa de Aarón en estos últimos 2 capítulos que vimos, y que podamos cada día ser utilizados por Dios para poder ministrar de esta manera. En el Nuevo Testamento hay un texto donde dice que Dios nos llama a ser un reino de sacerdotes y gente santa, ¿no? Es decir, todos estamos de una u otra manera a llevar adelante este cometido. Así que espero que con la ayuda de Dios cada uno de nosotros podamos hacerlo de esa manera mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, gracias por habernos acompañado, no se olviden de compartir el video con algún amigo o amiga, de darle me gusta, todo eso nos ayuda, como decimos siempre, a poder llegar a mayor cantidad de personas con este mensaje de la Biblia. Los esperamos la semana que viene.